Buenos días, profe. Ya tengan todos ustedes buenos días, jóvenes. Buen día. El día de hoy vamos a tener la siguiente clase de geografía. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen, jóvenes, y por favor necesito lo principal. Ya he enviado al WhatsApp lo que necesito principalmente. Así que, por favor, recuerdan, jóvenes, que en el tema anterior estuvimos tratando sobre la ubicación geográfica del Estado peruano o de nuestro país. Sí. Ya, bueno, a ver, solamente necesito el respeto de cada uno de ustedes, y lo principal que quiero es que se mantenga un orden, que participen hoy los alumnos que no participaron la clase anterior. Al final necesito la participación de la mayoría de ustedes. ¿Comprendido, señores? Entonces, empezamos. ¿Recuerdan ustedes el Perú geográficamente, dónde se encontraba ubicado? En América, en la parte occidental de América del Sur. América del Sur. Alexia, Parte occidental de América del Sur. está bien, Alexia, ya no hay problema. Pero por favor, chicos, les pido por favor que dejen opción a aquellos que no han hecho nada. Ustedes, Alexia, sí me tiene bastante participaciones, te felicito, niña, pero necesito de los demás niños. ¿Ya? Ya, discúlpame, Tomás, tú eres una niña bien aplicada, yo no lo puedo negar, niña. A ver, chicos, entonces, como dijo Alexia, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Pero, ¿por qué se encuentra el Perú ubicado en la parte del sur de América del Sur, de acuerdo geográficamente? Según la línea ecuatorial. Correcto, es decir, como dice Carrasco, después de la línea ecuatorial, el Perú se encuentra ubicado. Después de la línea ecuatorial, jóvenes... Y según el meridiano. Correcto, chicos. Al paralelo base, niña. Al paralelo base, que es la línea ecuatorial, jóvenes, se encuentra ubicado en la parte de América del Sur. ¿Y por qué la parte occidental, como había mencionado también de igual manera su compañera? Había mencionado de acuerdo al meridiano, correcto. El meridiano de Greenwich en la parte occidental, correcto, Alex, María Ángeles. A ver, chicos, ahora sí ya tengo participación de María Ángeles, ahora necesito también de los demás. ¿Y se acuerdan, jóvenes, que nuestro Perú, a ver, nuestro país, como se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, recuerda, a ver, otro de ustedes que no participó, de acuerdo a los límites, por el sur, ¿el Perú con quién limita? Con Chile. Fernández. ¿Cuál es decir? Vergara Neira, profe. Chicos, sí. A ver, profe. a ver, niños, ya, porfa. Con el sur, con Chile, por la parte oriental. Dime, Carrasco. Con Brasil y Bolivia. Con Bolivia. Brasil y Bolivia. A ver, niños, por favor, le pido por favor primero me pronuncian su apellido, después de su apellido, niños, el orden, por favor. A ver, habiendo mencionado los siguientes. A ver, le habiendo mencionado lo siguiente, jóvenes. Había mencionado lo siguiente. ¿Y por la parte occidental, con quién? Con el Océano Pacífico. Con el Océano Pacífico, mar peruano. Océano Pacífico. Con mar peruano. Océano Pacífico, correcto. ¿Y por la parte norte? Por Ecuador y Colombia. Correcto, chicos. Ecuador y Colombia. Compañeros, niños, mantengamos el orden, por favor. Ahí mencionó también de igual manera Ruiz. Yo no voy a... El primero que me habla lo voy a tomar en cuenta, los demás no. ¿Me entienden, jóvenes? Correcto. A ver, jóvenes, también habíamos mencionado en el tema anterior que nuestro país, de acuerdo a nuestra ubicación, tiene le comprenden ¿cuántas millas marinas? 2000 millas. 2000 millas de error. Millas marítimas. 200. Correcto, 200 millas marinas. A ver, jóvenes, he mencionado una vez más, mencionan después de la respuesta su apellido. ¿Correcto? A ver, ¿durante qué gobierno se aplicó esta ley de las 200 millas marinas? Leguía. Fernández. Morán. Leguía. Entonces, ¿quién dijo Leguía Fernández? Te voy a poner 05. No, primero dijo Travis. No, hay ninguna respuesta. Ya, niños. Fue durante el gobierno, a ver, quedó claro, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, niños. Entonces, bueno, quedó claro. ¿Qué hemos mencionado?
Si hemos mencionado que el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, tiene una extensión de 200 millas marinas, en el cual dicen que por el centro del Perú hace que nuestro relieve del Perú sea muy accidentado debido a uno de los grandes factores. ¿Cuál fue? Dime, Emerson. ¿Cordillera de los Andes? Humboldt. La cordillera. Las corrientes de Humboldt. A ver, chicos, silencio. Uno Las de los cordilleras. por favor. Uno de los motivos por el cual nuestro territorio es muy accidentado, una de las causas principales es por la cordillera de los Andes. Pero de igual manera, aparte de esto, la cordillera de los Andes, otra de la influencia es que hace que nuestro clima sea variado, pero no solamente la cordillera de los Andes, sino otra La corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt. Es de Humboldt. Sí, La corriente del Niño. Dime, Carrasco. Dime, Moreno. Tú que hablo, y hasta ahorita dice muy bien, Flores. Profe, yo A ver, también. dime, Travis. Vergara Neira también. No La corriente de Humboldt, la corriente de Humboldt. La corriente A de mucho Humboldt, habla. sí, por corriente de Humboldt, otra de las causas. La del niño. La corriente de Humboldt, corriente del niño, Carrasco. Otros jóvenes, pero también sobre los vientos, no olvidemos, jóvenes. Y también por la ubicación de acuerdo a la línea ecuatorial, quedó claro. Ahora sí, jóvenes. El tema que vamos a tratar hoy día es la organización, por favor, quien tiene un audio. Entonces, el tema, a ver, por favor, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de organización política y administrativa de nuestro territorio peruano. Entonces, vamos a empezar lo siguiente, jóvenes. A ver. De acuerdo a nuestra historia, ustedes pueden observar el Perú, cómo se encontraba dividido durante la época de nuestra historia. Por ejemplo, durante la época de los incas, el territorio peruano, el territorio del imperio de los incas se dividía en 4 suyos. Que usted ya lo conoce, si vamos un poquito a hablar de historia, el Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. Mencionaban lo siguiente, que dice que, por ejemplo, una de las cosas más importantes, que de estos que se encontraban divididos, que el Inca le entregaba el poder a unos jefes, conocidos con el nombre jóvenes. A ver, ¿con qué nombre le conocían a estos jefes de estos cada suyos? El suyo Camayo. A ver, jóvenes. Pero también decía lo siguiente. Si el territorio del imperio de los incas, por favor, señores. Camayo. A ver, jóvenes. Si el imperio de los incas se dividía en 4 suyos, de igual manera mencionaba lo siguiente. Eso fue durante la época de los incas, pero cuando se originó la invasión de los españoles, cuando vino, no es conquista, mayormente vino a destruir el poderoso imperio que era el famoso imperio de los incas. A partir de 1532, cuando se empezó la conquista del imperio de los incas, se implantó, jóvenes, el virreinato. Entonces, ¿en qué consistía en aquellos tiempos todo este territorio que estuvo bajo el poder de los españoles? Pueden observar, jóvenes, durante la época de la conquista, del mapa rojo. Pero después de 1810, jóvenes, después de 1810, mencionaba lo siguiente. Después de 1810 mencionaba lo siguiente, que la época del imperio, el Perú se encontraba, era el territorio que comprendía nuestro país en aquella época, el famoso virreinato del Perú, en el cual incluía, por ejemplo, podemos ver el terreno de Bolivia, en ese tiempo no existía, por ejemplo, se podrán dar cuenta, la parte de Colombia, jóvenes se podrán dar cuenta, la parte de Ecuador solamente existía la audiencia de Quito. Por ejemplo, Bolivia era un solo territorio. Ahora sí, jóvenes, si como esto fue durante la época de nuestra historia, el territorio peruano, por favor, el audio, Bertis, tu audio. A ver, chicos, decía lo siguiente. El territorio peruano durante la época de la historia se encontraba dividido de la siguiente manera, que hemos observado en esos mapas. Ahora sí, vamos a ir a lo siguiente. ¿Cuáles fueron los cambios que se originaron? Ya lo habían mencionado, ustedes lo habían observado en la diapositiva anterior. Miren, pueden observar el territorio peruano, jóvenes, que había sido conquistado durante la época de los incas. Miren, casi.
Pueden observar, pero ¿por qué algunos se preguntarán, profe, pero dónde está la selva? La selva en aquella época los incas no le tomaban tanta atención porque mayormente era un territorio que estaba en la parte de la selva y era la única vía de comunicación de los ríos. Y por lo tanto no le tomaron tanta importancia. Pero por ejemplo, durante la época del virreinato, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, comprendía, miren, todo el territorio peruano, miren, durante la época, todo esto era el virreinato del Perú. Pero después de 1810 se creó, el virreinato del Perú fue reducido y comprendía lo que hoy en día son estos territorios. Y en aquellos tiempos, durante 1810, el territorio peruano se dividía en audiencias. En audiencias, la audiencia de Lima, pero después de la audiencia de Lima, después de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, jóvenes, se crearon, los corregimientos fueron dejados de lado, se crearon las famosas intendencias. Durante la época de 1810 se crearon las famosas intendencias. Por ejemplo, Tumbes aquí no aparecía. Tenemos la intendencia de Trujillo, por ejemplo. Comprendía los territorios de Chiclayo, Piura y Tumbes. ¿Ya? Ahora sí, vamos al famoso nuestro territorio. Ya lo había mencionado anteriormente muchos de ustedes, jóvenes. El territorio peruano comprende las 200 millas, uno de ustedes mencionó, y estas 200 millas, ¿a cuánto equivale? A 370 kilómetros. Entonces, este es el dominio marítimo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pero por qué el Perú se vio obligado a aplicar 200 millas marinas? ¿Quién me da respuesta? Creo que porque Chile le había robado tierras. Por las Dime, corrientes. No. Por las Creo. Chile corrientes. le había robado tierras, creo. 200 millas marinas, señor. 200 millas marinas comprendía, ¿por qué? Porque jóvenes, embarcaciones extranjeras venían a Ay, nuestro mar y le robaban porque nuestro mar Chile era extraían. Chile quería el dominio político del mar, creo, algo así. ¿Cómo disculpa, Alexia? El dominio político, el dominio marítimo, algo así. El dominio de las 200 millas marinas, jóvenes. ¿Para qué? Para proteger nuestro mar, jóvenes. Para que las embarcaciones extranjeras no vengan y se apropien de nuestros recursos. Bueno, seguimos, jóvenes. Y en aquellos tiempos el territorio comprendía solamente el espacio marítimo y el espacio terrestre. Pero posteriormente, jóvenes, ido evolucionando la historia, no solamente el territorio peruano comprende el espacio marítimo ni el territorio, que es el suelo, sino que también es el subsuelo y también el espacio aéreo. Por ejemplo, cuando el Perú, antes de 1941, el Perú solamente defendía su dominio marítimo y su territorio. Pero después de 1941 ya teníamos embarcaciones, ya teníamos aviones y podíamos protegiendo nuestro espacio aéreo. Bueno, habiendo mencionado, el territorio nacional posee una frontera continental, es decir, todas las fronteras por las cuales tiene el Perú con todos los países alcanzan un promedio de 7.073 kilómetros. Todas estas fronteras, entre la frontera que hay entre Ecuador, con Colombia, jóvenes, la frontera que hay con Colombia, la frontera que hay con Brasil, aparte de la frontera que hay con Bolivia y Chile, comprenden toda esta frontera continental, son 7.073 kilómetros. Jóvenes, de igual manera, habíamos mencionado más un litoral de 3.080 kilómetros delimitado por el Océano Pacífico. Toda esta zona del litoral peruano que comprende 3.080 kilómetros que limita principalmente con el Océano Pacífico. Cuando nosotros decimos el Perú limita por la parte occidental con el Océano Pacífico, todo ese litoral es 3.080 kilómetros. ¿Comprendido, señores? Ahora sí. El territorio peruano. Recuerdan que anteriormente, en la clase anterior, habíamos tratado de explicar lo siguiente. El territorio peruano comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo, el dominio marítimo. Yo pregunto, ¿el dominio marítimo a cargo de quién está?
hoy en día? El control del dominio marítimo. La Marina La del Perú. Marina del La Perú. Marina del Perú. Travis. Flores Morán, Flores Morán, Flores Morán. Ya, ya. Travis. A ver, jóvenes. De igual manera, como había mencionado Travis en la Marina de Guerra del Perú, jóvenes, el espacio aéreo. Dime, La Carrasco. FAP, la FAP, la FAP. Las Fuerzas La FAP, Armadas. la Las FAP. Fuerzas La Armadas. Fuerza Aérea del Perú. Las Armadas Aéreas del Perú. Ya. Y el No, espacio, yo no dije. el espacio Yo terrestre. también. El espacio terrestre. Hombre, El exclusivo de la Tursa. El espacio terrestre. Emerson, dime. El espacio terrestre. El ejército peruano. el señor. ejército peruano. Correcto. El A arde. ver, jóvenes. A ver. Entonces, toda la área de nuestro territorio peruano comprende 1.280.085,92 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que toda la extensión de nuestro territorio, de acuerdo al mapa que han estado observando ustedes, toda esta es la superficie de nuestro territorio, de 1.280.000 1.280.085 kilómetros cuadrados, pero ese es encerrado, pero normalmente es 1.285.092 kilómetros cuadrados. Y cuando hablamos de superficie terrestre, significa toda la zona continental. Tenemos un área de una superficie lacustre. ¿Qué significa la superficie lacustre? ¿Alguien me lo puede explicar? Área de la superficie lacustre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpa, ¿puedes hablar más fuerte? Que si puede repetir la pregunta. Jóvenes, la área de la superficie lacustre, Lagos. la área Lagos. de la superficie lacustre del Perú, ¿a qué se refiere? A lagos. Correcto, Alexia. Lagos. El área de la superficie lacustre, jóvenes, cuando vean el término lacustre significa lagos. Entonces, como había mencionado Alexia, jóvenes, el área de la superficie de los lagos, de todos los lagos que hay en el Perú, incluyendo el lago Titicaca, comprende una extensión de 4.996,28 kilómetros cuadrados, que está dentro de la parte insular. Y la superficie insular, que comprende el 133,4, que se refiere a las islas, jóvenes, a las islas. Y esto le hace un total de nuestro territorio peruano, jóvenes, de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. A ver, y el espacio marítimo, ya lo habíamos mencionado, el área de la superficie marítima, ¿cuánto comprende? 626,240 kilómetros cuadrados. Ahora sí, jóvenes, que hace un total de todo esto con la superficie continental, con el espacio marítimo, de 1.991.455,60 kilómetros cuadrados. Esto es todo lo que corresponde al territorio es decir, con el espacio aéreo, no, el espacio terrestre y el espacio marítimo, incluyendo las islas, incluyendo los lagos, jóvenes. Y esto comprende, ya habíamos mencionado, el área total del territorio peruano. Ahora sí. Habíamos mencionado, como el tema se conoce con el nombre de Organización Política del Perú, el Perú, jóvenes, a lo largo de la historia nuestro país ha ido variando, por los motivos que habíamos mencionado anteriormente. Ustedes han podido apreciarlo en la primera diapositiva, jóvenes, cómo el territorio ha seguido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, ha sido cambiado. Por ejemplo, tenemos en el Tahuantinsuyo se dividió en 4 suyos, que ya lo conocen ustedes. Durante la conquista, cuando vinieron los españoles, jóvenes, cuando vinieron los españoles, principalmente establecieron de acuerdo a sus condiciones, a los corregimientos, a las intendencias. A ver, niños, las unidades administrativas. Hoy en día el territorio peruano, jóvenes, a ver, con el fin de administrar y controlar nuestro territorio peruano, por favor, Alexia, bájale tu audio. Alexia. A ver, chicos. El territorio peruano, para tener un adecuado control, hoy en día el territorio peruano se ha dividido en regiones.
Y estas, entonces, podemos decir lo siguiente, el territorio peruano se divide hoy en unidades administrativas de 3 tipos en regiones, a cargo de un gobierno regional. Antiguamente se conocía con el nombre de presidente regional, hoy en día se le conoce con el nombre de gobernador regional. En provincias, en las provincias, jóvenes, mayormente dentro de las provincias está un alcalde provincial. Por ejemplo, tenemos acá nuestro alcalde provincial, que es Jimmy Silva. Por ejemplo, en cada región, en cada provincia tienen un alcalde provincial. Tumbes tiene 3 provincias, por decir. Hay 3 alcaldes provinciales. Tumbes, Arumilla, Contralmirante Villar. Sí, correcto. Entonces tenemos, jóvenes, en el distrito. También se dividen en distritos, que son pequeñas unidades administrativas. 12 jóvenes, distritos. después, a ver, para poder seguir esta secuencia, después de que las intendencias, desde 1810, cuando se implantaron las intendencias, recién casi a mitad del siglo XX, ¿qué significa? Mitad de 1950 aproximadamente, se crearon los departamentos. Por ejemplo, cuando el Tumbes se eleva a la categoría de departamento. Recuerden que entre el mes de noviembre Tumbes se eleva a la categoría. El 23, creo, 23. Ya, 26 aproximadamente de noviembre. Y de igual manera se elevan a la categoría de provincias, zorritos. Se eleva a la categoría de distritos, por ejemplo. Y Zarumilla, etcétera, etcétera, jóvenes. Ahora sí, niños, se crearon en departamentos. Pero de aquí voy a hacerles otras preguntas con el aspecto crítico, jóvenes. Seguimos, porque, a ver, cuando el Perú se vio obligado, antiguamente, todo el poder se concentraba en un determinado lugar. ¿Qué significa esto? Si el poder se concentraba en un determinado lugar, cuando el poder se concentraba en un determinado lugar, dio origen a que Lima tenga las mejores preferencias. Motivo por el cual las demás regiones vivían en el abandono. Motivo por el cual la sierra peruana, en la sierra, los pueblos de la sierra vivían en extrema pobreza. Mientras que los demás lugares del Perú estaban totalmente en el abandono. Por ejemplo, Tumbes no tenía un buen hospital. A raíz de esto, en aquella época, se conocía con el nombre de centralismo. ¿Por qué? Porque todo el poder se concentraba en un determinado lugar. Inclusive cuando se creó el centralismo, por decir, las órdenes venían desde Lima, donde se tenía que crear hospitales o colegios en Tumbes. Y hay en diferentes lugares de Tumbes, por ejemplo, en cada pueblito hay escuelas y colegios. Una diferencia entre una escuela significa que hay primaria. Y cuando es colegio tiene primaria y secundaria. O al contrario, puede tener secundaria nada más. Entonces, motivo de este centralismo, los demás pueblos vivían en el abandono, mientras Lima tenía las mejores universidades, colegios. Por eso sus abuelos o sus tíos de ustedes tenían que viajar a otro lugar para estudiar. Por ejemplo, si uno de sus papás logró estudiar ingeniero civil o ingeniero agrónomo, tuvo que viajar a otro lugar, no en su mismo pueblo, motivo del centralismo. Ahora sí, después del centralismo, jóvenes, se dio lo que se conoce con el nombre de centralización. Hubo gobiernos, principalmente durante los gobiernos, se aprobaron una serie de leyes durante el gobierno de Alan García, y entonces solamente se aprobó la ley, pero posteriormente se llevó a cabo durante los gobiernos posteriores. ¿Qué significa la descentralización? Quitarle el poder a la región, darle poder a las regiones, para que ellos puedan administrar correctamente su dinero, o a tener una buena administración y control de su presupuesto. Por decir, cuando hablábamos de descentralización, se crearon en aquellos tiempos las regiones. Por ejemplo, Tumbes con Piura se unió, se creó la región Grao, pero trajo grandes problemas, que Piura comenzó a tener las mejores preferencias. Y entonces, ante una lucha constante, apareció la famosa regionalización. Se dividió el país en regiones. Y al Perú, al dividirse el país en regiones, jóvenes, aparecen los famosos gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales. Ya tienen un poquito más de poder. Pero aquí hay un problema. Ahora sí quiero que me lo digan ustedes cuál es el problema. Yo les hago la pregunta. ¿Por qué
hoy en día, ¿cuál es el problema que presentan hoy en día los gobernadores regionales y alcaldes provinciales? ¿Por qué se dicen que demuestran hoy en día, en estos momentos, demuestran incapacidad? Porque son corruptos y no manejan bien el dinero, o sea, lo ven a su preferencia y no ven lo que necesita el pueblo. A ver, Claro, no le dan para los Están más hospitales. interesados en cosas. robar que en satisfacer las necesidades. Ya, correcto, está bien, Alexia. Se Respeto tu opinión. preocupan por Otros ellos jóvenes. mismos, dejando a la población que ha votado por ellos pensando de que harían su lugar de vivienda un sitio mejor y terminaron traicionándolos por eso. Ya. A ver, ya, está bien, Rudy. A ver, Así es chicos, el pero gobernador escúchame. regional que es... No, miren, chicos. Hoy en día en los medios de comunicación se dicen que lo demuestran incapacidad. Porque no han sido capaces de poder afrontar de una manera más eficaz el problema de la pandemia. No se dan cuenta que ese es otra de las respuestas. ¿Está bien? Ellos han estado acostumbrados a recibir Bueno, el seguimos, dinero y niños. guardárselo. Hacemos un corte. Y seguimos explicando, por favor. En el Perú, jóvenes, en el año 2002, cuando era presidente de aquella época, el famoso Alejandro Toledo, se puso en marcha el proceso de regionalización. El Perú actualmente se encuentra dividido en 26 regiones. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué es 26 regiones? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Apareció una de más. Sí, Callao. Ah, sí, Lima Metropolitana, Lima, creo. correcto, Alexia. Ahí está en la diapositiva. Lima en aquella época. Pero Lima primero, Metropolitana. antes se decía que eran 24 departamentos Sí, y una correcto, provincia antes eran 24 constitucional que era el departamentos. Callao. Que era el Callao, sí. Una región Ajá. política, una región, chicos, Lima la capital, una provincia constitucional que era el Callao. Pero hoy en día también Lima Metropolitana, jóvenes, es una región y Lima, la región Lima, jóvenes. La región Lima Metropolitana y la región Lima y la región Callao. Por eso son 26. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora sí. Sí. ¿Y cuántas provincias son a nivel nacional? Son 195. ¿Y cuántos distritos son a nivel nacional? 1832. 1862. 32 jóvenes. Para que se den cuenta. A ver, jóvenes, miren, aquí pueden observar ustedes el mapa del Perú por las regiones. Miren, tenemos del color amarillo, tenemos por ejemplo a las que están en la costa, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima Metropolitana y Lima, ahí chicos, y la región del Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Tenemos acá en la sierra Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, San Martín, Cajamarca. Color verde, que normalmente está representado con rojo, Amazonas, Loreto, Ucayali, jóvenes, se repasó de rojo. Madre de Dios. A ver, chicos. Pero si hablamos de Lima, a nivel nacional, nuestra división política, la división política en nuestra región es en 3 provincias, que ya lo había mencionado anteriormente Alexia, creo. La provincia constitucional, la provincia de Tumbes, la provincia de Almirante Villar y Sarumilla. y la provincia de Sarumilla. Sarumilla. Pregunto, si el alcalde provincial es, ¿cómo se llama? ¿De Tumbes? Jimmy Silva. Jimmy Silva. ¿El de Sarumilla? ¿El de Sarumilla? Cristian Palacios. Alexia, ¿qué tú vives en esa zona? El de Zorrito es el doctor Luna, creo, no sé. Ya. No Bueno. sé cómo se llama, de verdad. A ver, niños, seguimos, por favor. Ahora sí. Hasta aquí, niños, como hemos visto, el Perú cómo se encuentra dividido en regiones. Yo he enviado, por favor, en el CIANE, yo he mandado en la parte de archivos esta diapositiva, en archivos. Yo quiero que ustedes me desarrollen esta pregunta, pero vamos a tratar de desarrollar estas preguntas, jóvenes. A ver, dice la pregunta, miren. Ya, a ver, Villalobos, dime. Villalobos, ya, dime. al norte de la Libertad. No, dice, observa el mapa del Perú y contesta la siguiente pregunta. Vamos a ver, niños. Departamentos al norte. Niños, departamentos al norte de la Libertad. Lambayeque, Escúcheme, Cajamarca. eso ratito.
Eso, ratito. A ver, miren, uno bien dice al norte de la Libertad, otro va a ver al oeste de San Martín, el otro con quién limita Huánuco y los contornos de Lima. Voy a regresar, acuérdense bien las preguntas. Al norte de la Libertad, al oeste de San Martín, ¿con qué departamento limita Huánuco? Y entornos de Lima. Y la quinta pregunta, departamentos con los cuales limita el Cusco. A ver, chicos. Un ratito. ¿Ya? Espera. Profesor, ¿puedo responder? La pregunta número 1, ¿cuál era? Departamentos al norte de la Libertad. La Libertad con quién limita. Al norte con Marca. con Lambayeque y Cajamarca. Lambayeque y Cajamarca, jóvenes. Después mencionó la segunda pregunta, ¿cuál decía? Pues San Martín. Es el Amazonas y la Libertad. San Martín. ¿Qué decía San Martín, niños? Al oeste. Es el Amazonas. El oeste. Sí, la Libertad. Oeste es la Libertad, señores. Ricardo Bustamante, profe. Pero tú dijiste la Libertad es oeste. Miren aquí. Iguano, ¿con quiénes limita? Con San Martín, Ancash, Libertad, Ancash, Ucayali, Loreto. Ucayali, Ancash y el de acá, Callao, Pasco. Huancavelica. Cerro Pasco y Lima. Después hablaba sobre Cusco. ¿Qué decía sobre el Cusco? ¿Qué decía sobre el Cusco? Limita con Cusco. También. Con Cusco. Apurima, Cunín. Apurima, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Cajamarca también. Ayacucho. ¿Qué decía sobre Cajamarca? A ver, vamos. Hey, chicos. Miren, aquí está todas las preguntas, nada más. No significa... A ver, miren, departamento se Departamento que dice departamento que limita con un solo departamento. Departamento que se limita con solo departamento. ¿Cuál? Tumbes. Tumbes. A ver, Norte. a ver, chicos. Oye, mandalo ya. Ya. Y sería Tumbes. Y ahora sí dejen hablar un ratito. Yo voy a ir respondiendo, chicos, porque voy a tomarle la foto porque quieren así en el CNE. Ya, por favor, chicos. Dice la pregunta. Departamentos que limita con un solo departamento. Tumbes. Tumbes, sí. Ya, a ver, vamos a ver de qué. Departamentos que limitan con 2 departamentos. Vamos a ver. Tacna. Profesor, yo le estoy diciendo. Tacna. Dale gritar, dale despacio. A ver, chicos, quiero decirles una cosa, por favor. Hay niños que entran a la última, están ingresando a última hora y yo no los puedo admitir. Porque ya terminé casi mi hora. A ver, vamos a ver. Le vale, ya no lo sé. Sí. A ver, ¿limita un solo departamento? Correcto, era Tumbes. ¿Limita con 2 departamentos? Piura. Ah, no, Piura delimita con 3. Con 2, Tacna. Moquegua, con Puno. A ver, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me han entendido, por favor? Sí, profe. Sí, profe. A ver, jóvenes, por favor, no se olviden. Yo espero hasta el viernes. Yo estoy revisando. Cuando ustedes me envían el mensaje, yo le pongo responder. Significa que yo he respondido, por ejemplo, he revisado todas las actividades de Alexia y de varios niños. Profesor, ¿se lo puedo mandar por WhatsApp? Hay algunos... Ya se lo mandé, profesor. Por correo y por CNE. Chicos, ahí dice lo siguiente. A ver, ahí dice lo siguiente. La primera marca es que ustedes tienen que, jóvenes, enviar por CNE. En caso contrario, ahí miren, hay más preguntas, jóvenes. Me van a responder las preguntas nada más. Sí. Pero claro, miren, la respuesta pueden enviarlo al CNE, caso contrario a mi correo. Las 2 opciones nada más. ¿Qué van a enviarme? La actividad que hemos tratado de desarrollar. ¿Quedó claro? Sí. Ya, cuídense, niños, terminó mi hora. Gracias. Ya, cuídense, por favor. Se le llegaron mis... Sí. Apaguen su computadora, chicos. Salgan de reunión. Sí. Chao, profe. Chao, niños, cuídense.